Voy a lanzar una serie de preguntas que han ido surgiendo y que he ido apuntando a lo largo de esta charla a todos los ponentes. Y luego dejaremos también unos minutitos en caso de que algunos de los que estáis aquí presentes tengáis también alguna pregunta. Voy a empezar de atrás para adelante, Eugenio. Decías que actualmente hay unos 1.000 millones de personas sin acceso a la energía en el mundo. ¿Cómo veis vosotros o cuáles son las opciones que tenemos para que esos 1.000 millones de personas tengan acceso a energía y especialmente si es energía renovable? Y tenemos que tener en cuenta que el nivel de consumo de energía que tenemos, por ejemplo, en España, si lo trasladamos a día de hoy, 2021, al resto de la población que no tiene ese nivel de consumo, necesitaríamos 3 planetas y medio para poder soportar ese nivel, ¿no?, de consumo de energía. Entonces, si hablamos de la energía como un derecho que tenemos que garantizar a toda la humanidad, ¿no?, y ya traspasamos las fronteras, ¿no?, hablamos de humanos, tenemos que, por un lado, reducir nuestro consumo en España y en Europa a través de la tecnología y del desarrollo e innovación social, y luego poder esa experiencia poder trasladarla a otras comunidades para que no vayan por el mismo camino de carbón, petróleo, para su desarrollo, y desligar el desarrollo económico al consumo de energía, que ahora están ligados directamente, en el que cuanto más desarrollado estás, más energías consumes, ¿no? Entonces tenemos que darle la vuelta a la tortilla y que cuanto más desarrollado estés, más eficiente seas en tu consumo de energía, y de esta manera, cuando lleguemos a ese punto, seremos capaces de hablar de energía como derecho fundamental y poder trasladarlo a toda la humanidad de una forma sostenible, entendiendo los límites que tenemos en nuestro planeta con la tecnología actual. Muchas gracias. Vosotros trabajáis, si no recuerdo mal, por lo que he visto en vuestra página web, en países más allá de Brasil. También tenéis proyectos en Mozambique, por ejemplo. Son tanto Brasil como Mozambique países con una desigualdad económica y social bastante grande, pero que tienen unas perspectivas de desarrollo muy grandes. Comentabas ahora precisamente que cada vez, en cuanto más desarrollados estén los países, mayor consumo tienen. ¿Cómo planteáis precisamente vuestro proyecto en este tipo de países? Pues, por ejemplo, en países como Mozambique o Madagascar, ¿no?, que también trabajamos ahí, la red eléctrica es apenas inexistente. Y ya los planes de electrificación que desarrolla, por ejemplo, el MIT junto con la Universidad Politécnica de Madrid para ayudar a través de la Mesa de Acceso a la Energía a estos países, ya tiene en cuenta la generación distribuida de sistemas fotovoltaicos, donde la eficiencia es fundamental, donde, por ejemplo, los sistemas funcionan en corriente continua y, por ejemplo, no necesitan de un inversor que genera ineficiencias, y pueden utilizar esa corriente continua para las luces a través de tecnología LED, o para neveras con un compresor que funcione en corriente continua, ¿no? Entonces, aquí es fundamental que esa tecnología lo que hace es romper esas barreras, y cuanto más simple y más sencilla sea esa tecnología, mayor capacidad tendrá de penetrar en toda la población. Y no será algo que unos pocos puedan permitirse, sino que unos muchos tengan acceso. Entonces, la clave es en solucionar problemas difíciles, ¿no?, como por ejemplo qué tipo de corriente utilizamos, qué tipo de electrodomésticos, cómo nos movemos, cómo nos calentamos, para que sea lo más eficiente y lo más simple posible, para que todo el mundo pueda tener acceso a ese tipo de soluciones sin cargarnos el planeta. Efectivamente, Eugenio, hay que intentar cuidar lo máximo posible nuestro planeta, y precisamente relacionado con lo que has dicho del acceso a la energía para todo el mundo, hoy hemos escuchado un proyecto muy interesante de Isabel, un proyecto que tiene impacto social y ambiental, que es sostenible también económicamente, nos decías. ¿Cuáles son las claves que tú ves para garantizar el éxito de este tipo de proyectos? Porque hablamos de países como Mozambique, hablamos de países como Brasil, Madagascar, pero también en España son necesarios este tipo de proyectos. Bueno, totalmente de acuerdo, pero nosotros lo que queríamos sobre todo destacar es que nuestro modelo actual es totalmente escalable a cualquier sector y a cualquier mercado. Ojalá que nos copie mucha más gente este tipo de proyectos, ¿de acuerdo? Pero para garantizar el éxito, nosotros creemos que tenemos dos pilares muy, muy potentes. Por un lado, el equipo fundador y directivo de Luz Solidaria, que entre ellos está mi hermana aquí también, CEO de Luz Solidaria y parte del equipo, pero entre ellos han participado en el lanzamiento y expansión de más de 25 compañías comercializadoras en los últimos 20 años. Eso yo creo que nos da un conocimiento del sector y del funcionamiento del mercado muy potente, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que para nosotros ese es un pilar clave. En segundo lugar,
al final el consumidor es el que nos va a marcar. Nosotros estamos viendo que los consumidores están cambiando el rumbo de compañías tradicionalmente con poca cultura medioambiental o social, y ahora creo que todas las compañías, no solo en España, a nivel europeo y a nivel mundial, están haciendo este esfuerzo por crear productos y servicios mucho más comprometidos socialmente y medioambientalmente. A mí me gustaría destacar en el informe de la OCU del 2019, que esto ya ha evolucionado un poquito más, pero más del 70% de los españoles toma decisiones de compra en base a criterios éticos o medioambientales, y más del 60% de los españoles pensamos que con nuestro consumo se puede convertir en una herramienta realmente de impacto social y ambiental. Entonces yo creo que por una parte el gran conocimiento del sector y lo que nos están pidiendo los consumidores al final son un poco el éxito de este modelo. Sin duda, Isabel. Precisamente sobre esto quería preguntarte a ti, Alejandro. Estamos hablando mucho del impacto social, de lo que hacen las empresas, de nuevas fundaciones o nuevas empresas que tienen ese propósito más social, más ambiental. ¿Cuál es el rol de las empresas, en este caso de UNEF? Tú representas a la Asociación del Sector Fotovoltaico. ¿Cuál es el rol de las empresas en la implementación de las estrategias que nos has presentado hoy? Bueno, como os he dicho antes, UNEF representa a más de 600 empresas y por eso mismo puede tomar un rol más sectorial, más neutral, en lugar de preocuparse en concreto por las cuestiones más de detalle de esas empresas en cuanto a su modelo de negocio, sino que puede decir, vamos a elevarnos, estas son las tendencias del mercado, estas son las tendencias del sector en el que nos movemos, se está generando este movimiento de oposición social o de contestación social, estamos en un entorno mucho más complejo que el que teníamos al principio, pero eso también no podemos darnos cuenta precisamente de eso si no es por nuestras propias empresas. Es decir, hay es un flujo bidireccional de información entre ellas y nosotros que nos dicen, bueno, nos estamos encontrando con este problema aquí, nosotros lo estamos resolviendo de esta manera, y lo que al final nosotros intentamos hacer es generar un espacio de compartición de buenas prácticas, de forma que ellos nos dicen tanto los problemas a los que se enfrentan como el tipo de soluciones que están aplicando, y sobre todo aquellas empresas que son más punteras en esta cuestión nos trasladan sus mejores prácticas en este sentido, y lo que nosotros tratamos de hacer, obviamente el sector no es una masa homogénea de empresas avanzando en las mismas direcciones y aplicando las mismas estrategias todas al mismo tiempo, sino más bien cada una tiene sus ritmos y su capacidad de adaptación más o menos rápida. Lo que nosotros tratamos es de acelerar ese proceso a través de mostrar o visibilizar las mejores prácticas disponibles y que se están aplicando ya, y generar, digamos, esa envidia positiva de no, yo soy consciente de que esta empresa está haciendo las cosas mejor que yo, básicamente, que se está dando cuenta antes que yo de este cambio de tendencia, que está aplicando antes que yo prácticas exitosas que generan una mayor aceptación local y que generan un mayor impacto social positivo, y siendo conscientes del poder que tienen nuestras acciones en las comunidades en las que operamos para generar y digamos, contribuir a nuestra imagen de marca, generar esa necesidad de urgencia precisamente de cambio de modelo y de cambio de procedimientos operativos para integrar esta creación de valor, ¿no? Sin duda. Y hablabas también durante tu ponencia de una cuestión que me ha llamado la atención, y además ahora tenemos también aquí con nosotros a Mónica de Iberdrola. Decías que algunas de las empresas son pequeñas, no tienen capacidad económica o financiera para implementar este tipo de proyectos. Yo voy a preguntar primero a Mónica sobre precisamente Iberdrola, porque creo que es una de las mayores compañías en capitalización bursátil a nivel global, uno de los mayores productores a nivel eólico. Creo que en España también sois uno de los mayores productores a nivel solar fotovoltaico. ¿Cómo estáis contribuyendo vosotros a esta Agenda 2030? Nos comentabas antes algunos proyectos que teníais, entre ellos el cierre de las centrales de carbón en España. Hemos visto en el último año bastantes cierres. Yo, por ejemplo, que soy de León, también he visto cómo derruían alguna de esas torres, vídeos bastante impresionantes. Pero ¿qué estáis haciendo vosotros un poquito más allá para contribuir a la agenda? Gracias. Realmente, no sé si se oye. Sí, gracias. Como comentaba Alejandro, creo que es muy importante ver que la sostenibilidad va mucho más allá de la actividad directa que hacemos nosotros, y tú lo has
mencionado también en tu exposición, en pasar de la actividad directa de la compañía a lo que hace la cadena de suministro. Creo que es muy importante y además desde Glasgow nos están llegando estos mensajes. Ya no vale ser neutro en carbono en lo que yo hago, sino alcance 1, alcance 2 y alcance 3, emisiones directas e indirectas. Creo que se ha convertido cada vez en imprescindible hablar no solo de lo que hacemos nosotros y cuando hablamos, por ejemplo, en sostenibilidad, de derecho de salud, y no solo hablar de nuestros empleados, sino también de nuestros contratistas. Entonces, creo que ese paso de ir más allá y de considerar a los grupos de interés, a los proveedores como parte de nuestra cadena de valor, creo que es imprescindible. Por eso, nosotros, por ejemplo, dentro de los objetivos que os contaba, que nos hemos marcado a nivel de alta dirección, hemos incluido el concepto de incrementar la puntuación que tienen nuestros proveedores, y creo que es una herramienta que podemos hacer para traccionar, que comentabas, ¿no? Tú como gran empresa, ¿qué puedes hacer con tu pequeña y mediana empresa? Pues nosotros a ellos lo que estamos haciendo es darles una puntuación de sostenibilidad en base a 40 criterios de medio ambiente, social y de gobernanza, y decirles de forma detallada a cada uno de ellos, necesito que me calculas tu huella de CO2, cuáles son tus objetivos de reducción de emisión. Y es verdad que una pequeña y mediana empresa quizá no se lo ha planteado, tener objetivos de reducción de emisiones, tener una política de diversidad de género. Pero si una gran empresa se lo está pidiendo, le está pidiendo que a su cadena de suministro le va a poner una puntuación y que va a dejar de contratar a empresas que no aprueben esa puntuación de sostenibilidad, creo que es una manera indirecta de traccionar y que esa pequeña y mediana empresa vea la sostenibilidad no como una carga, porque desgraciadamente viene la legislación de la Unión Europea, viene la directiva ahora de información no financiera y dicen, ostras, una carga más para tener ahora que dar estos datos ambientales y sociales. Pero es que lo que queremos es ayudarles a ver que realmente no es una carga para ellos, sino que es un beneficio, que es que realmente van a poder acudir a licitaciones públicas y privadas si están contemplando esos indicadores. Entonces, esa vía nos parece muy relevante. Como gran empresa, te cuento que también hemos lanzado en septiembre de este año una gran alianza con todos los grandes grupos industriales y que en muchos otros casos nos ven como competidores. Estamos con Enel, estamos con Acciona, estamos con muchísimas iniciativas, pero con Trina, con 3M, grandes productores con la Asociación Europea de Energía Solar y la energía eólica, por este problema que nos comentaba Alejandro. Creo que es importante que trabajemos de una forma conjunta, como él decía, porque realmente creo que es importante ver que tenemos estos objetivos que comentábamos de energía renovable, pero no a cualquier precio. Entonces, es la única manera de avanzar. Sin duda, Mónica, al final una gran empresa como es Iberdrola tiene que ser, digamos, ese faro que guía a aquellas pequeñas y medianas empresas no solo en la descarbonización, sino en la reducción de ese impacto a nivel local que llevamos comentando toda la mañana. Precisamente sobre esto, Eugenio, hablabais vosotros también, que queríais que el impacto fuese local y positivo. Y también comentabas que habéis desarrollado un programa que se llama Light Battery, si no recuerdo mal. Algo muy interesante en un momento en el que, como comentábamos antes, las renovables son intermitentes. No siempre hay sol y no siempre hay viento. ¿Cómo creéis que puede afectar esto al futuro desarrollo, no solo de vuestro proyecto, sino también en general al consumo energético y teniendo en cuenta, obviamente, el impacto local positivo? Sí, pues... ¿El micro? Sí. Okay. Pues habiendo trabajado en comunidades que no tienen acceso a la red eléctrica, no había otra opción que combinar esa energía local y renovable con un sistema de almacenamiento. Y cuando hemos empezado a trabajar en comunidades que sí que tienen acceso a la red eléctrica, por ejemplo aquí en España, como la comunidad de Fresnedillas o en Zarzalejo, hemos dicho, bueno, pues creo que tiene sentido crear esas comunidades que sean autosuficientes, que tengan la capacidad de generación, pero también de almacenamiento, pero que estén interconectadas a través de la red eléctrica española para poder intercambiarse energía unas con otras. Y ahí tenemos un reto muy importante en España, que es la parte de distribución e intercambio de energía entre pares, que ahora mismo está bloqueado y que tenemos que ver de qué forma podemos transitar a una generación distribuida en la que permitamos intercambiarnos esos kilovatios hora de una forma sencilla, ¿no?
También otro reto que tenemos en el autoconsumo fotovoltaico son los coeficientes de reparto estáticos, ¿no? La batería nos permite tener unos coeficientes de reparto dinámicos con la actual legislación. Conectamos el panel solar a nuestra batería y hacemos una generación y una producción a la red pública o a la red interna de la comunidad, no en función de la disponibilidad solar, sino en función de los consumos que hemos medido y la capacidad que tenemos en función del estado de carga de la batería de aportar esa energía hacia esos consumos. Al final tenemos que, entre todos los que estamos en este sector, poder favorecer que las comunidades, que al final son el último cliente, ¿no?, al que nos dirigimos, sean capaces no solo de producir, sino también de gestionar de forma inteligente y de forma eficiente su energía. Y para eso es imprescindible la capacidad de almacenamiento por esa intermitencia de las renovables. Por eso en Light Humanity apostamos por Light Battery, ¿no?, que es una solución que integra esas baterías de vehículos eléctricos con la electrónica necesaria para que se conecte con el regulador de carga y con un sistema de control inteligente con respecto a las cargas y el consumo que le demandas de la vivienda. De esta manera conseguimos integrar esos 4 ejes, ¿no?, que es la producción que tenemos de energía solar, que la conseguimos almacenar en nuestra batería y que es capaz de dar salida, ¿no?, y abastecer esos consumos, y que tenemos la red para interconectarnos con otras baterías y otros sistemas para, cuando nos sobre energía, poder entregarla y cuando nos falte, poder recibirla. Entonces, eso creo que es el futuro del sector, y también cuando integremos los vehículos eléctricos, que tengamos la capacidad de tener esa gran capacidad de almacenamiento que tienen los vehículos y que sean bidireccionales, es decir, que podamos tanto cargarlos como descargarlos para mantener esa estabilidad dentro de la comunidad. Muchas gracias, Eugenio. Estamos precisamente en un foro de buenas prácticas en energía. Contamos con bastantes ejemplos con Fundación Luz Solidaria, con el proyecto que lleváis vosotros a cabo. Yo quería conocer un poquito más, Alejandro, desde una organización que se dedica a representar a las empresas, en este caso de un sector específico como es el solar. Nos has presentado un sello de excelencia, nos has presentado una guía de buenas prácticas que vais a presentar próximamente. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Pues como tú antes has comentado, es evidente para todos los que estamos en este sector, y lo comentábamos un poco antes de la charla, en plan informal, y es curioso que en un sector tan técnico, tan complejo regulatoriamente, exista un debate público tan poco sosegado, por así decirlo, tan emocional, tan basado en una especie de, no sé cómo decir, igual me excedo, ¿no?, pero igual basado en guerras de posición, ¿no?, en frentes y en posiciones un tanto ideológicas, ¿no? Y al final yo creo que la posición o la estrategia de UNEF, en este caso, para aportar soluciones en esta cuestión del cómo desarrollamos las plantas renovables que tenemos que desarrollar en los próximos 10 años, en concreto las plantas fotovoltaicas, se basa en ese doble rol, ¿no?, ese rol garante facilitador que queremos desarrollar. Por lo tanto, a nivel de iniciativas concretas, entendemos que tanto en el sello como en la guía nos podemos apoyar, y lo que vamos a hacer a partir de ahora es una labor importante de difusión. Es decir, trabajar para masticar este mensaje, para que llegue al opinador, por así decirlo, y que llegue a la población final. Es decir, no podemos perder la oportunidad, no podemos dar la batalla por perdida de la seducción, por así decirlo, a nivel local. No podemos permitir así abiertamente que se genere una identificación con ese sentimiento de agravio con la España vaciada, por ejemplo, que a través de estas manifestaciones, de estas alianzas contestatarias, ¿no?, sino que nosotros, a través de la instalación de una planta fotovoltaica, se generan unos considerables ingresos para los ayuntamientos donde se instalan, se genera empleo, se pueden además realizar un montón de iniciativas, como os he mencionado antes, para mejorar el entorno social y ambiental. Por lo tanto, lo que nos toca ahora es predicar, es decir, mostrar, visibilizar estas buenas prácticas, masticar este mensaje y repetirlo en toda España, porque al final esto es una guerra, entre comillas, esto es una guerra pública, por así decirlo, esto es una
batalla, por así decir, que se va a jugar no en un frente nacional, sino en un frente local, en un frente provincial, en cada una de las provincias de España, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que nos toca es, como decía aquel, coger el coche, ¿no? E ir o coger el tren o coger lo que tengamos que coger y acercarnos a las provincias, acercarnos a la gente para masticar este mensaje y trasladarlo y visibilizar los impactos positivos que tenemos. No podemos dar ese debate por dado y ese debate por tenido simplemente porque se haya despertado este movimiento de oposición, ¿no? Sino que vamos a tener que, y vamos a hacerlo, apoyándonos en las buenas prácticas de las empresas y nuestras propias iniciativas, ir ahí abajo, ir al debate, ir a mostrar estas bondades que tienen las instalaciones para ser unos buenos vecinos. Sin duda, lo decíamos antes, nos falta un poquito más de comunicación para llegar a la gente de a pie. Estamos presentando proyectos muy interesantes, estamos presentando ideas muy interesantes o futuros planes que se van a hacer o se están comenzando a desarrollar. Podemos soñar. Creo que el foro de hoy se llama El Mañana Empieza Hoy. Yo quería preguntarte, Isabel, desde Luz Solidaria y la Fundación Luz Solidaria, ¿qué vais a hacer o cuáles son vuestros próximos pasos para continuar impactando precisamente social y económicamente de manera positiva? Bueno, yo creo que vamos muy alineados con muchas de las cosas que estamos comentando aquí. Desde el punto de vista social, nosotros vamos a seguir abordando la lucha contra la pobreza energética. Bueno, me encanta el proyecto que has presentado, Alejandro, luego hablaremos, si no te importa. Pero yo creo que tenemos que seguir esto. Nosotros nos queremos convertir en un mecanismo de apoyo al bono social. Ya hemos visto que hay muchas medidas, pero que son insuficientes. Antes hablábamos de algunas cifras, pero para que os hagáis una idea, el 30% de la mortalidad adicional que se produce en invierno se debe a la pobreza energética y, como comentaba, además es una muerte silenciosa, que normalmente salen las estadísticas en los medios de comunicación en muy pequeñito. Nosotros queremos seguir trabajando en esta manera, coordinados, como comentábamos, incluso apoyándonos en empresas del sector, suministradoras, productores, desarrolladores, proyectos como el que nos ha presentado Alejandro, yendo de la mano también de las asociaciones de referencia. Y desde el punto de vista medioambiental, además de seguir suministrando energía 100% renovable, pues un poco lo que estaba comentando Alejandro, tenemos que hacer un poco de divulgación. Hemos comentado antes que el sector energético está saliendo mucho en las portadas en sentido negativo. Yo creo que se están haciendo muchas cosas, pero falta mucha educación. Lo hemos visto antes en niños y niñas, en jóvenes, y mucho trabajo todavía en las familias. Nosotros nos estamos quedando muy sorprendidos cuando algunos de los estudios de ahorro y sostenibilidad que hacemos y les explicamos los que están contaminando y que pueden dejar fácilmente de contaminar a un precio muy competitivo, las familias se quedan muy sorprendidas, pero familias, locales pequeñitos, restaurantes. Entonces yo creo que hay una labor de divulgación que creo que tendremos que unirnos y hacer un poquito más de fuerza en este sentido. Sin duda, Isabel. Voy a lanzar una última pregunta antes de dejar 5 minutitos por si alguien del público tuviera alguna pregunta. Va a ir dirigida a ti, Mónica. Nos has presentado un proyecto bastante interesante. Quería preguntarte qué es lo más innovador que destacarías de ello. Y antes de que nos des respuesta, simplemente antes también de pasar a las preguntas del público, luego os voy a dar unos segunditos, después de que nos respondas a tu pregunta, para que nos resumáis en 5 segunditos, en 4 palabras, qué es lo más innovador o más interesante que consideráis de los proyectos que se han presentado. Pero, Mónica, ¿tú qué consideras lo más innovador? Me parece muy importante, como os decía, no venir de arriba a abajo para presentar una solución preestablecida, porque me parece que eso es diferente, y quiero que entendáis lo complicado que puede llegar a ser presentar en una empresa que vas a apostar por un proyecto en el que no se sabe cuál es el resultado. Yo he tenido que ir donde mi jefe y el jefe de mi jefe para decirle: voy a presentar un proyecto de una plataforma de innovación ciudadana en una localidad en la que no sé cuál va a ser el resultado. Lo innovador ha sido que he tenido una respuesta positiva e inmediata por la confianza que hay hacia decir, hay que hacer las cosas de manera diferente. Está claro que tal y como venimos haciéndolo no es la solución, como se ha hecho en otros sitios no es la solución, entonces vamos a hacerlo de una manera diferente. Creo que es importante saber que lo hemos hablado todos, en todos los discursos, en los de los 4, hemos hablado de la importancia de implicarnos con las comunidades locales, y que hemos hablado, ¿verdad?, de cimientos de abajo arriba. Yo creo que esa idea que cada vez más se está extendiendo, y
en el foro de Davos se habla de el capitalismo de los grupos de interés y no solo de los accionistas, creo que es una idea muy potente que está calando cada vez más. Los inversores cada vez lo están viendo más y cada vez nos están preguntando más por ese tipo de proyectos. No nos preguntan por nuestros problemas tecnológicos, como decía Eugenio, decía, la parte tecnológica es relativamente sencilla de resolver. Lo que quiero que me respondas es toda esta parte ambiental y social. Entonces, me gusta poner en valor esta actividad innovadora que muchas veces se da por hecho y no es tan sencillo llevarla a cabo. Así es, Mónica, muchas gracias por poner en valor precisamente esa labor o ese impacto social. No sé si alguien del público tiene alguna de las preguntas dirigidas a nuestros ponentes. Tenemos a Eugenio García, que tiene Life for Humanity, a Mónica de Iberdrola, Alejandro de UNEF y a Isabel de la Fundación Luz Solidaria. ¿Alguna pregunta? Pues si no hay preguntas, os voy a pedir a los 4 que en 5 segundos nos deis el típico titular que va a salir en todos los medios, definiendo un poquito vuestra labor o el desarrollo de vuestros proyectos. Comenzamos con Eugenio. Voy yo. O Mónica, y Venga, le damos sí. tiempo. Digo, para mí es relativamente sencillo porque el compromiso por el clima va con el cierre del carbón. Es esa C que os comentaba de confianza y certeza de un cambio posible. Alejandro. Pues lo he comentado antes, que no tenemos tiempo para actuar sin guiarnos por la excelencia. Es decir, la urgencia en acción climática llama a la excelencia en sostenibilidad ambiental y social. Eugenio. El titular sería: las comunidades locales se empoderan para generar su propia energía e intercambiársela entre ellos. Muy potente. Isabel. A mí me gustaría destacar el rol del consumidor, que con su factura de la luz está siendo protagonista del impacto social y ambiental. Sin duda, pues como decíamos al principio y como se ha hablado desde la última cumbre del clima que se desarrolló en Madrid también, la anterior a esta de Glasgow, there's no planet B. No tenemos otro lugar por el momento a donde ir. Tenemos que continuar con este tipo de proyectos, de buenas prácticas, tanto de empresas grandes como de empresas más chiquititas, también desde las instituciones y los organismos que representan a las empresas. Dar las gracias nuevamente a Barrabés, dar las gracias a todos los que nos estáis siguiendo o nos vais a ver online. Os animo a que compartáis este vídeo porque precisamente hemos dicho hoy que una de las labores que tenemos es comunicativa y tenemos que compartirlo y llegar a absolutamente todo el mundo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.